Esta ocasión vamos a hablar un poco del internado del Politécnico, cómo es que surge más o menos, cómo se desarrolla y finalmente su trágico cierre, ¿no? Entonces, bueno, de entrada hay que mencionar que el Politécnico surge como una reivindicación de las clases populares por la educación. No es una dádiva del Estado, ¿no? Como por ahí algunos de repente tienden a confundir. Sí lo crea, digamos, el Estado da como la luz verde y el presupuesto y dota de terrenos, pero es, o sea, finalmente es la propia banda de abajo la que va desarrollando al Politécnico y la que impulsa su construcción. Pues de hecho, bueno, cabe mencionar que el contraste, ¿no? Que hay entre la educación que podría en ese entonces dar la UNAM con la educación que da el Politécnico. O sea, como surge el Politécnico es para dar precisamente educación a las clases populares. Por ejemplo, alguien que quiera o que se meta a estudiar, no sé, música o filosofía, pues es banda que realmente no necesita o no tiene tanto ese económico como banda que se meta a estudiar al Politécnico, que son carreras técnicas, ¿no? Entonces así como que surge una especie de Educación más especial, ¿no? A la banda politécnica que a los de la UNAM, ¿no? Que en su mayoría entraron burgueses o pequeños burgueses. era acá como una educación, o sea, acá aristocrática. La Real y Pontificia Universidad de México surge, ¿no? Incluso en la colonia y pues de ahí salía la clase política y hasta la fecha. Y el tipo de carreras también tiene que ver. O sea, ese proceso luego a ver si lo podemos explicar más chido, ¿no? En otros años que estemos atacando a la UNAM porque pues luego lo toman por ahí, para nada. O sea, vamos juntos, ¿no? Con los compas de la UNAM luchando hombro con hombro. Pero sí es cierto que los orígenes, o en esos momentos incluso la UNAM obtiene su autonomía precisamente como una forma del Estado ya no hacerse cargo de ella y la gente de la UNAM para que ahí no entraran las clases trabajadoras, ¿no? En 1929. O sea, porque era tan de élite que, bueno, vienen los llamados gobiernos revolucionarios y ellos dicen, pues aquí no van a entrar, ¿no? Vamos a ser autónomos y a deslindarnos, ¿no? Para no dar aquí educación socialista. Claro, sí había grupitos ahí o grupillos, grupos pequeños, que sí pugnaban porque se impartiera la educación socialista y el resto, ¿no? Entonces, con esa visión es que se crea el Politécnico, o sea, no tenemos una universidad que vaya a recibir a los hijos de obreros campesinos, entonces pues vamos a crear un instituto que finalmente se trata solo de las escuelas que ya andaban por ahí, ¿no? Funcionando, que precisamente eran proyectos de trabajadores que andaban por ahí y los aglutinan ya en una sola, le llaman la escuela politécnica y se crean algunas otras ¿no? Entonces es en este contexto que empiezan a caer mucha banda incluso de varias partes del país, originalmente de Michoacán y de Sinaloa eran sobre todo los que venían, pero en la banda de Oaxaca empieza a copar las aulas politécnicas y empiezan a caer aquí al poli, pero pues es banda que no tiene ni un varo encima, ¿no? O sea, que viene nada más con su certificado de primaria, que era lo único que se necesitaba para entrar al Politécnico, para ingresar después a una prevocacional, con su certificado de primaria y una carta del comisariado de Ejidal o de sus papás, ¿no? Para que constara que eran hijos de campesinos o de obreros. Entonces, pues no tienes la banda donde quedarse, con qué pagar un hospedaje, y se empieza a hacer una necesidad de eso, ¿no? El hospedaje y la alimentación. Existía un estadio en el casco de Santo Tomás, donde actualmente es el campo de las Águilas Blancas, el estadio Salvador Camino Díaz. Ahí se empieza a alojar la banda abajo de las gradas, ahí se empieza a quedar a dormir y se quedan ahí a dormir y había un comedor muy cerca de la Secretaría de Salubridad sobre Calzada de los Gallos y ahí es donde la banda iba a comer, pero bueno, ya luego no solo iban a comer sino que se traían la comida ahí a los bajos de las gradas donde ya habían establecido sus dormitorios. Dicen por ahí que es Juan de Dios Batis el que los veía y que decía, ustedes parecen iguanas, ¿no? Y tirados al sol. Entonces, de ahí se les va quedando el mote de iguanas a los internos del Politécnico. Originalmente solo eran creo que 24 cuartos, donde llegaron a alojar como a 4 personas por cuartito, ¿no? Entonces, échenle cuentas, no son ni 100 camaradas, ¿no? Los que componían el internado.
Pero también hay que decir que el Politécnico tenía una de las federaciones de estudiantes más fuertes de aquel entonces y más combativas, muy similar a lo que ahora es la FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que aglutina a los estudiantes de las normales rurales. Entonces, los aglutina, luchan por la ampliación del internado y se construyen unas barracas que son como casitas de cartón, en lo que actualmente es el SIC Santo Tomás, ¿no? Que anteriormente fue la Boca 3. En esas partes, en la esquina de Avenida de los Maestros y Calzada de los Gallos, en esa escuadra que forman esas dos calles, ahí se construyen estas casitas de cartón cerca del estadio, ¿no? Entonces, esas ya llegó a alojar en total creo como a 300 compas, ¿no? 300 internos ya había entre esos dos. Eso es por los años 40, ¿no? A principios mediados de los 40. A principios de los 40 se da una huelga mediante la cual se pretendía desincorporar a las prevocacionales del Politécnico y a los institutos tecnológicos regionales. Entonces, bueno, y además desaparecer al Politécnico, que de hecho la SEP ya había firmado el decreto de desaparición y bueno, es la movilización estudiantil, sobre todo la que detiene esta. Luego para el 49 se aprueba una ley orgánica opuesta a los intereses de la comunidad estudiantil y esto se estalla en la huelga en el 50, ¿no? Por la aprobación de una ley orgánica que ellos mismos propusieron y bueno, además parte de las exigencias era la construcción del internado, de un edificio ya para el internado, misma que se logra y en 1952 aproximadamente se inaugura este edificio, ¿no? Algunos decían que parecía hotel de lujo, ¿no? Para la época, que es el edificio que actualmente alberga la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el casco de Santo Tomás. Esos eran terrenos, si no baldíos, sí eran terrenos amplios, ¿no? Como ahora podemos encontrar en Zacatenco, por ahí todavía algunos terrenos grandes. Y se logra la construcción, ¿no? La federación, la FENET, es la que logra la construcción, que también hay que aclarar, ¿no? Era una FENET democrática, combativa, de izquierda, no era lo que actualmente se conoce. La porrizada FENET. Sí, Nel, o sea, se va precisamente a partir del cierre del internado del Politécnico. Ya para 68 tenían modos de actuar muy porriles, muy parecidos a los que actualmente tienen algunas organizaciones todavía que se dicen de izquierda dentro del Politécnico. Pero bueno, este internado ya tiene capacidad para alojar a 1000 estudiantes de prevocacional, vocacional y superior, ¿no? Entonces, además funcionaba en casas hogar para más bandas a la que no entraba necesariamente al internado. Había otra banda que los alojaba en particular, sí, banda, gente común y corriente que el poli le pasaba un varo, o bueno, la administración del Politécnico, para que les diera de comer y que les dejara dormir y lavar la ropa o cosas así. Pero bueno, esto también era muy poco chido para las condiciones de estudio, ¿no? O sea, pues, si un camarada quería estudiar, pues como quiera no dejaba de ser la casa de alguien. Entonces, en el internado había lavandería, luego tenía en cada piso una especie de biblioteca o sala de lectura. Sí tenía su biblioteca y tenía salas de lectura por piso. Obviamente baños, dormitorios, canchas deportivas, contaba con transporte propio. Había un casino, o sea, había boliche y además mesas de billar, ¿no? El comedor funcionaba a su vez más o menos como auditorio, lugar de reuniones. Servicio de bar y acá. Pues no, de bar no, y tampoco porque, de hecho era algo de lo que se les acusó en su momento a los exinternos, ¿no? Que eran acá re borrachotes. No, o sea, pues Nel, ¿no? O sea, la neta es que la banda interna eran los de mejor promedio, eran como que los mejores portados y eran además el motor de desarrollo del Politécnico porque eran quienes movían académicamente, deportivamente, culturalmente, ¿no? O sea, todo el Politécnico. Ahí se concentraba así como que lo mejorcito del instituto y pues obviamente por eso lo cerraron. Para 1956 hay otra huelga a inicios como por abril de 1956. Bueno, de hecho esta huelga surge a raíz de las peticiones no cumplidas de la huelga del 50. Bueno, esta huelga al surgir hace un movimiento tan grande que es prácticamente a nivel nacional, ¿no? Se van a la huelga las normales rurales, tecnológicos regionales, los tecnológicos regionales, la normal superior, la ENA, a nivel nacional se hace tal movimiento. Entonces esto lo que se propicia pues es un
una desacreditación inmediata del movimiento, ¿no? O sea, la prensa comenzó siempre, de hecho. comenzó a atacar pues a los compañeros, ¿no? Inclusive denominándolos polivándalos, Polipepinos. ajá, o sea, polifascinerosos, fue un ataque tan fuerte y continuo hacia la, o sea, hacia la juventud. Creo que en ningún movimiento anterior a ese se había generado una descalificación tan aberrante hacia los compañeros, ¿no? De un movimiento, realmente que no exigía cosas, De otro mundo. fuera del otro mundo. Entonces, inclusive llega a tal el acto de represión por parte del Estado que se crean aquí los grupos porriles, ¿no? O sea, se empiezan a contratar vagabundos, me parece que a tipos de una secundaria para empezar a hacer actos de vandalismo. Sí, o sea, era pues bandas así, lumpen, ¿no? Que contrata el Estado y les da acá unas chamarras del poli o unas chamarras guindas para que vayan y atracaran tiendas y todo, que finalmente es una de las funciones del porrismo, ¿no? Y es eso, ¿no? Para confundir a la opinión pública. Entonces ya se presenta ante la opinión pública supuestamente libre, que pues ni tan libre, ¿no? O sea, porque te van mandando qué pensar desde arriba. Y entonces ya ves como vándalos, ¿no? Ay, eran estudiantes porque traían chamarras guindas. No, o sea, los contrata el Estado, les paga y con ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la huelga dura 2 meses, en los que de movilizaciones constantes, y ya se levanta porque el secretario de Educación Pública se compromete, ¿no? A dar solución a algunas demandas, que sin embargo se levanta aceptando una fórmula de solución menor a la que había ofrecido ya el presidente de la República. Antes así se resolvían los conflictos en el poli, la banda iba directamente y hablaba con el presidente de la República. Ahora creo que ni siquiera conocemos a veces al director de nuestra escuela, ¿no? Porque no nos dejan pasar a hablar con él, o sea, es como impensable, ¿no? A través de tu consejero. Analízalo con tu consejero. Antes la Federación de Estudiantes se movía y se manifestaba, ¿no? En el Zócalo, en Palacio Nacional. Entonces, bueno, la huelga se levanta, las cosas aparentemente vuelven a la normalidad, pero nuevamente el gobierno no cumple sus promesas. Es entonces que unos camaradas deciden tomar unos hoteles cercanos al casco de Santo Tomás, el Hotel Corea y no recuerdo el nombre del otro. Los toman, o sea, como forma de protesta, ¿no? Para decirle al Estado, cumple, ¿no? Y pues no, obviamente no lo hace. Y para entonces en el Politécnico las vacaciones iban en septiembre. Y entonces la banda se encontraba de vacaciones, un 23 de septiembre, precisamente, cuando de repente Llegan unos militares acá medio armados y dicen, no, pues están dormidos, pero ¿cómo los paramos? Entonces un sargento acá dice, no, pues con un toque de Diana. Y acá todos los compas se paran porque estaban bien jetones. Pero el toque de Diana en los dormitorios. En los dormitorios, o sea, ya estaban acá. Estaba tomado el internado. Les ordenan que tomen sus cosas y que hagan favor de retirarse. Entonces conforme iban saliendo, les iban dando 200 pesos según para hospedaje y comida y todas esas cosas que uno necesita. Y también los iban dispersando acá, lejos unos del otro, para que difícilmente se vuelvan a juntar para movilizarse otra vez. Ajá, y todo esto organizado por el generalísimo Alejo Peralta, ¿no? Él fue el que mandó el cierre del internado, ¿no? Bueno, ¿quién es Alejo Peralta, no? Era el director general en aquel entonces. Cuando se hace la huelga, el director general era Rodolfo Hernández Corzo, ¿no? El mismo que renuncia o lo renuncia el presidente de la República como parte o inicio del cumplimiento de las peticiones del estudiantado. Pero ponen precisamente a este cabrón Alejo Peralta, ¿no? Que dicen que desde su época de estudiante en la ESIME, que era así como muy sanguinario, ¿no? Todo lo resolvía a golpes, así. Entonces, bueno, nada más y nada más que esta persona la pone en la frente de esto. Este güey para entonces ya era dueño de Industrias Unidas S.A., o sea, IUSA, lo que actualmente incluso tiene su rama que es Yusacel, y del equipo de béisbol de los Tigres, ¿no? Lo que actualmente son los Tigres de Quintana Roo. Anteriormente estaban aquí en el DF, eran los Tigres capitalinos. Y ese era el dueño, ¿no? O sea, él ya era un empresario que ponen al frente del Politécnico, ¿no? O sea, qué visión educativa, es como muy similar a lo que pasa ahora, ¿no? Ponen a una Josefina Vázquez Mota, ¿no? Al frente de la Secretaría de Educación Pública, pues, ¿qué vas a ver esa señora de educación? Entonces,
A este cabrón lo ponen ahí precisamente para eso, ¿no? Para que cierre el internado. Ese manda a pedir a las Fuerzas Armadas, cosa que incluso también no permite la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, amén. O sea, en la Constitución se dice que las Fuerzas Armadas se van a usar cuando la soberanía popular, la soberanía nacional y estén en riesgo, ajá. Que lo van a amenazar un grupo de estudiantes, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, Adolfo Ruiz Cortines era el presidente en aquel entonces. La complicidad entre ellos dos es quien saca a los militares de los cuarteles. Y es una acción exagerada. Había alrededor, dicen, de 300 compañeros internos dormidos a las 3 de la mañana. Y fueron alrededor de 1,800 soldados los que participaron en esta acción, más como 300 granaderos y unos cuantos policías judiciales más, ¿no? O sea, casi de a 6 soldados por interno, insisto, sin considerar granaderos y bueno, policía, porque creo que granaderos todavía no existían en ese entonces. Los granaderos los crean hasta 68, por ahí así, poquito antes. Entonces, bueno, esa es más o menos, ¿no? La forma en cómo se cierra el internado. Se les dan 200 pesos, como ya mencionó el compañero, y una patada en el trasero. Dicen por ahí que Alejo Peralta personalmente les decía a los compas que se iban, ¿no? Ahora le están sus 200 pesos y a chingar a su madre. O sea, ese era el trato que se le dio a los compañeros del Politécnico en aquel entonces. Los que solamente querían, como pues ahora algunos, mejorar las condiciones de estudio, ¿no? O sea, ampliar la capacidad del internado, ¿no? Más horas de estudio, mejores profesores, mejores laboratorios. Muchas demandas que incluso siguen sin cumplirse. O sea, aún hoy a 54 años, siguen sin cumplirse. Eso fue lo que pasó el 23 de septiembre, la madrugada del 23 de septiembre de 1956. Bueno, todo esto, este cierre de nuestro internado, pues se realiza debido a que se descalifica, ¿no? A los internos, dicen que se cierra porque es un nido de agitadores, ¿no? Y pues siendo que pues son descalificaciones, ¿no? Que hace la prensa ligada al gobierno, que hace el mismo gobierno, las autoridades, pues para que nadie se les una, ¿no? A los compas que finalmente tienen demandas similares. Yo lo que quisiera resaltar es que el internado significaba para el Politécnico y para la mayoría o una gran parte de la población popular de escasos recursos en este país, significaba nada más y nada menos que la única posibilidad de estudio. Actualmente, ¿cuál educación gratuita? Aun cuando el artículo 5 de la ley orgánica dice que la educación que imparte el IPN será gratuita, no es cierto, ¿no? O sea, apenas me platicaba una compañerita que acaba de entrar a Boca 6, que ahorita, a unas cuantas semanas de haber iniciado el semestre, ya lleva como 1,000 pesos que le han pedido, ¿no? Que para gastos de no sé qué, o sea, ya son como cerca de 1,000 pesos. Entonces, la neta, la educación cada vez la están poniendo más en manos de quien pueda pagarla. Ya actualmente es así, pero todavía hay resabios por ahí de la educación popular, como por ejemplo las normales rurales. Los invitamos a que conozcan. Muchos de ustedes vienen de algún estado o tienen algún primo, algún hermano que estudia en normal rural y los invitamos a que las conozcan, que conozcan su forma, su funcionamiento y vean si o no el internado es una garantía de permanencia de los estudios, ¿no? O sea, la neta, quien tiene internado y no estudia es porque de veras no quiere, ¿no? No como actualmente, que no es que la banda no quiere estudiar, es que no puede estudiar, ¿no? Entonces, valdría mucho la pena rescatar esto del internado. Sí, y de hecho hace poquito que se construyó la residencia para investigadores, ¿no? Ahí precisamente en Zacatenco. Pues dicen que está acá bien gasto, pero a ver, inténtense acercar. O sea, pues NEL no nos deja, ¿no? O sea, el estudiante común NEL. O sea, es como para investigadores extranjeros y acá, ¿no? Entonces, yo no digo que esté mal, pero ¿por qué no primero se atienden las necesidades de la banda, ¿no? Por ejemplo, en el CIS Milpalta, que está tan lejos y que va banda de muchas partes de la zona metropolitana, incluso del estado de Morelos, y del diario, ¿no? Va y viene, va y viene. O sea, ahí valdría mucho la pena incluso establecer un internado, y ahí sí hay terreno, no nos hagamos. Entonces, bueno, solo son cosas ahí que se dejan para la reflexión, ahí para ver cómo era el internado.